Nos encontramos en un nuevo episodio en el vacío. En esta oportunidad tengo una persona que ya quería conocer hace tiempo y en el momento que ingresé al estudio ya me generó como una buena vibra y creo que un poco de lo que venimos pensando en el vacío es conocer ese tipo de personas que las conocíamos sin conocerlas. En mi caso, a Leti un poco ya la empecé a conocer en las calles, capaz cuando me tomaba el subte B o capaz por distintos barrios de Capital y de conurbano donde me encontraba sus obras suyas, con otros artistas, con animales, con representaciones de personas dándose afecto o en situaciones particulares que no te dejaban como si nada. Yo fui una persona que siempre le gustó el arte callejero, de pendejo siempre me gustaba el graffiti. Recuerdo como que en Villa Bosch, en Nueva Hermosa, que es la zona donde me crié, de hacer bombas, de taguear con amigos y eso. Y si bien eso un poco pasó, como que quedó en mí como esa mirada del arte callejero y qué estaba pasando. Tengo amigos que hacen muralismo, amigos que siguen con el graffiti. Entonces, al momento de ir cruzándome quizás yendo a la facultad o al laburo, ver trabajo de ella, era algo que me reconfortaba. Un poco siendo la más de cerca, encontré que también tiene otros lienzos, que no solo es una pared de ladrillos, y eso me copó aún más, encontrar como su parte más de docencia y también de autodidaxia. Entonces estoy muy contento de tenerla hoy acá y te quiero la bienvenida, Leti. ¿Cómo estás? Gracias. Quería empezar con muchos otros episodios, un poco por el principio. Digamos que un poco chusmeando sobre vos, veo que venís como una cuna donde el arte siempre estuvo presente, ya sea como por la música, por las obras de arte, y, o sea que siempre estuvo cercano a vos ese contacto. También tenés esta de la parte como más académica, de estudiar ya de preadolescente, ya sea en la escuela o una técnica, todo el mundillo más artístico. Y lo primero que me preguntaba es si así de natural lo sentiste vos o tenías otros intereses. Es decir, ¿siempre fue para vos tan natural, tan de la cuna el arte o fue algo que fue más a conciencia, por así decirlo? Em, en realidad fue algo como muy natural para mí porque, eh, digamos, en mi casa siempre como que se consumía mucho arte, mi viejo era músico, mi hermana también, y como que en algún punto yo creo que, eh, sobre todo a mi viejo le gustaba que yo tirase para el lado artístico. Nunca me tuve que revelar para ser artista, al contrario, siempre me apoyaron un montón. Y, y a mí lo que me pasaba, o sea, en el momento en el que me di cuenta de que iba por ese lado, yo era muy chiquita y me acuerdo que mi hermana es cantante, es muy buena y de chiquita se notaba mucho su talento. Y yo me aburría mucho porque ella, como es mayor que yo, me obligaba a jugar con ella a, no sé, sacar canciones, todas esas cosas, cantar, no sé qué, le tenía que hacer los coros y yo me embolaba, como que me parecía aburridísimo. Pero yo me daba cuenta de que ella podía estar horas haciendo eso. Y en un momento empecé a jugar a dibujar conscientemente, ¿no? Como que me ponían papeles pegados en la pared y yo dibujaba y me daba cuenta de que tenía esa sensación como de poder hacer eso muchísimo tiempo, como que era el juego que más me gustaba. No lo veía como me voy a dedicar a esto, sino Ujú. como esto lo quiero hacer un montón. Y, y después, a medida que fui creciendo, fui como probando otras cosas, probé un poco escultura, hice danza un tiempo, hice fotografía, y cuando empecé a pintar, como que o sea, fue algo intuitivo, no es que tomé una decisión ni académica, ni económica, ni nada, o sea, fue una intuición que me llevó a querer hacer mucho eso, y hice secundario artístico, entonces estaba como más en el tema, eh, compartía espacio con otros chicos que también estaban metidos en eso, les gustaba, les interesaba o tenían también como su pulsión artística, entonces me fue muy natural. Digamos que cuando me di cuenta ya estaba trabajando como artista, digamos. Tremendo. Justo mientras contás esto de la parte de la secundaria, Mm, para mí es un poco crucial porque eh, yo fui a un colegio técnico donde estás muchas horas metido, pero no fue ligado al arte, sino qué sé yo, había informática, gestión, como el típico de este usar el soldador, claro, electrónica. sí, sí, sí. Entonces, si bien no me iba mal en el colegio, era como que había cierto tedio.
como adolescente, ¿te pasaba de tener igual ese tedio o era No. tipo todos los días, tipo, bueno, A ¿qué voy mí a me hacer? encantaba ir al colegio. Yo era muy nerd. Hermoso. O sea, primero me iba muy bien porque, no sé, siempre me resultó fácil. Pero además yo iba a un colegio que era técnico artístico y estaba todo el día en el colegio. O sea, teníamos 3 talleres en contraturno. Además teníamos dibujo, pintura, hacíamos modelo vivo desde los 14, 15 años que hago modelo vivo. Entonces, me encantaba ir al colegio. O sea, me acuerdo, no sé si fue en quinto año que tuve tipo 3 faltas en todo el año. Mm, O sea, me encantaba. increíble. Y vos contás también como que cuando ya te diste cuenta, ya estabas trabajando. Mm. Eso supongo que también se da un poco naturalmente de estar rodeándote y codiándote con ese universo. Me imagino que también empiezan a aparecer propuestas por Claro. mayor o menor guita, pero ¿y cómo fueron esos primeros pasos donde empezaste a ver los primeros pesos? Al principio, o sea, lo más nuevo es el muralismo en mi vida, que igual hace 10 años que pinto murales, pero yo empecé pintando en óleo. Em, yo estudiaba, aparte del colegio, estudiaba con una profesora que era una chica que tenía un par de años más que yo, y ella me enseñó a pintar, me enseñó, no sé, a lavar los pinceles, me enseñó todo. Y ella empezó a dar clases conmigo y yo estudié con ella creo que 3 años, y en esos 3 años ella fue como armándose su tallercito y empezó a dar clases, ya tenía como grupitos más armados, y yo medio que aprendí su método. Entonces, cuando dejé de estudiar con ella, que básicamente ella me dijo, ya está, ya no te puedo estudiar más nada, empecé a estudiar con otro profe y ahí empecé a dar clases. O sea, mi primer contacto con el mundo laboral fue dando clases. Al tiempo empecé a trabajar con una galería, yo le llevaba obra, vendí algunas cosas. Mi obra nunca fue muy comercial, en ese momento menos. Yo pintaba prácticamente en blanco y negro. Nunca fui de negociar mi obra por, porque sea más vendible. Siempre, la verdad que el aspecto comercial en algún punto, no digo que me chupe un huevo, pero está en segundo plano. Entiendo. Eh, como que eso. Entonces me pasaba que no es que era la artista que más vendía de la galería, ni mucho menos, para nada. Pero bueno, laburé un tiempo ahí, eh, y en un momento, o sea, yo venía pintando, desarrollando mi obra en óleo, que bueno, iba mutando, por momentos, bueno, tamaños más grandes, tamaños más chiquitos. En un momento empecé a pintar como miniaturas, o sea, personas que sus cabecitas eran del tamaño como de una moneda, así, cierto, mini, o sea, como un detalle como realismo chiquitito. Y justo en ese momento, medio de casualidad, me invitaron a una jornada de mural. Un colega necesitaba ayuda para un mural y me dijo, vos que pintás retratos, no sé, ¿no me querés dar una mano? Y yo no tenía ni idea, o sea, no sabía ni lo que era. No tenía ni muy claro que era una jornada de mural, o sea, fui porque dije, bueno, voy a ver qué onda. Y ahí fue increíble, porque yo venía pintando hace tanto tiempo que en algún punto algunos aspectos de la pintura ya eh, los sentía como demasiado conocidos, no sé, como me faltaba el desafío. Igual yo amo pintar en óleo, no es que me aburra, pero el muralismo me trajo todo un aire nuevo de personas, de formas de pintar en la calle, de que el lienzo se transforma todo el tiempo, porque puede ser una pared chiquita, puede ser una medianera, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, como que ese desafío que cambia todo el tiempo me atrajo un montón, me atrapó un montón. Y, y más o menos al toque empecé a viajar pintando, o sea, justo en ese momento había estaban como empezando un montón de festivales de muralismo acá en el país. Entonces viajé un montón, así como aplicaba convocatorias y como yo tenía muchos años de pintura, para mí el traspaso al mural fue como empezar a pintar cuadros en tamaño mural. Pero la técnica del pincel y del volumen y las cosas más técnicas ya las tenía. Entonces me fue muy fácil empezar como a sentirme libre, ¿no? A no sentir que fuese una herramienta que tenía que dominar. O sea, muy rápidamente me sentía como bastante cómoda. Y, y bueno, y ahí empecé a viajar y dije, esto es genial, porque puedo pintar y viajar, que es como lo que más me gusta hacer. Y nada, y ahí arranqué. Y
Me gustaría meterme de lleno con toda esta parte más como del street art o del muralismo, Mm. pero en principio quería preguntarte en cómo fue ese traspaso para vos. ¿Sentís como que de repente depositaste toda tu libido en el muralismo y aprender eso de cero y sentiste como que dejaste un poco de lado lo otro o lo podés hacer como un balance? ¿Cómo lo sentiste en ese momento? En el primer momento sí, sentí eso, sentí que dejé de lado el óleo por un tiempo. Primero porque es como cuando te enamoras de alguien, o sea, me absorbió completamente. Era una cosa nueva, con un montón de posibilidades nuevas y también el muralismo a nivel físico es mucha más grande la entrega. Entonces, la cantidad de energía que uno pone en un mural, yo en general si pinto un mural después necesito drenar un toque, descansar un toque. Entonces, me daba menos tiempo. Ujú, Me ponía más tiempo en pintar murales y después, bueno, no tenía ganas de llegar a casa y sacar el lienzo y poner. claro. Pero con los años encontré un equilibrio que tiene que ver un poco con procesos internos, con lo que tenga ganas de hacer. En el sentido que, por ejemplo, he hecho obras y muestras y series de obras en óleo hace no muchísimos años, dejando tal vez un poquito de lado el mural. Y también hay un aspecto que es re básico, pero es el clima. O Claro. sea, en invierno a mí no me gusta pintar murales porque hace mucho frío. Entonces, en invierno me encierro más a pintar en mi taller. Nada, tiene que ver con eso, con una cuestión de lo que es más acorde con el, con el momento. Y siendo esta parte de la elección de por qué dispositivo ir, eh, pienso también en la parte de lo temático. Mm. Vos podés diferenciar, bueno, esto sé que va a ir más para un lienzo más pequeño, o esto, bueno, para hacer tal mural. Sé que hay todo un universo que después puedo entrar, de vuelta digo, como en el muralismo en sí, en qué tipo de paredes, con qué colegas, el tiempo que te puede llevar eso, cómo la propia, el propio mural te dispone a vos a qué tipo de diseño vas a explayar ahí, Claro. pero así de grosso modo te quería preguntar eso, como qué cosas vos sentís que son disparadoras para vos para decir, bueno, agarro el pincel, voy al óleo o no, voy con una brocha a Claro. hacer un mural. Mira, yo creo que por un lado, tal vez la pintura en óleo me permite como explorar más en profundidad cuestiones más personales, tal vez. Personales en cuanto a que por ahí desarrollo una idea en 3, 4 obras, ¿no? Como, eh, de repente es como un trabajo más de investigación interna y decir, bueno, quiero trabajar, no sé, este concepto. Y por ahí lo desarrollo en varias obras y lo pienso como una serie. Cada obra como que lleva más tiempo de elaboración y me va llevando a lugares quizás un poco más eh, como inesperados, ¿no? Se me van ocurriendo cosas medio sobre la marcha. El mural no lo tomo como series, o sea, yo cada obra mural, incluso a veces hasta me cuesta darme cuenta mi estilo en mural, porque siento que cada mural, por ahí un mural tiene una temática y un color, y en el mural siguiente hago algo re distinto, que por ahí una persona afuera sí dice, ah, sí, se nota que es tuyo, pero creo que a veces me atrevo más a jugar en el mural porque es como una obra única en la que pruebo un juego y después agarro otra obra y ya no traslado tantas cosas de la obra anterior. En cambio en el óleo es como que sí, las obras están más relacionadas entre sí. Ujú. Y también hay un aspecto como muy concreto que es el formato en sí. O sea, yo en general cuando voy a pintar algo, em, me imagino pintándolo. Entonces digo, tengo ganas de estar combinando estos colores, tengo ganas de estar, no sé, es algo sensorial. Y me pasa que en un cuadro quizás, como es una herramienta que yo conozco más y es más porque, bueno, lo hago desde chica, ¿no? Pero digo, siempre el lienzo suele ser rectangular o cuadrado, siempre es tela blanca, yo ya conozco mis pinceles, la pintura siempre responde igual. En el mural hay como una cosa azarosa, porque los soportes siempre cambian, si cambia el clima, cambia el secado, si la pared se descascara, o si es de ladrillo, o si es en altura, o si tenés que cruzar la calle para verla o no, o es un pasillo y la vas a ver de cerca. Es como que hay más factores compositivos, digamos. Eh, entonces, también esas cosas afectan al momento de diseñar. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho diseñar murales viendo primero la pared. O sea, no tener una idea en un papel y después viendo dónde la encajo, sino, bueno,
quiero pintar esta pared, ¿qué me sugiere la pared? ¿No? O sea, de repente tiene un árbol adelante, o tiene una puerta, o es finita y alta, o no sé, o al lado tiene, no sé, hay paredes que tienen como un marco espontáneo armado, como una moldura de, no sé qué, de la pared misma, y esas cosas también me van sugiriendo. Entonces quizás es eso, me parece que en el mural interactúa más el contexto y en una obra en óleo, no, es como que ahí el contexto suele ser siempre el mismo. Yendo de lleno justamente con el muralismo, algo que mencionaba antes, que creo que es un poco así por esto que mencionas vos, que si bien vos ya tenés tu bagaje de conocimiento en la pintura como más tradi, por así decirlo, Sí, en el muralismo se genera como eso autodidacta de ir probando, como realmente total, poner el cuerpo. Si en un taller uno también lo hace, ¿no? Pero claro. de estar en la calle, cagarte de frío, cagarte de calor, que hay ruido porque pasa el colectivo, de que tenés que ver cómo alcanzar esa parte de arriba, Sí, sí, de sí. mezclar cosas que es un color único que no, capaz no te sale de vuelta y Totalmente. cientos de cosas. ¿Cómo es eso llevándolo a algo que también mencionabas, que era en los viajes? Me interesa toda esta parte como, me imagino, full autogestiva de Mm. festivales de muralismo en distintas provincias y en distintos países, como hace poco has viajado. ¿Cómo es todo ese proceso para vos? Me gustaría un poco que cuentes eso. Bueno, es tal cual lo que decías. O sea, hay un montón de como de cosas que uno aprende que son como periféricas al hecho de estar pintando, que son parte de la obra también y que afectan un montón la obra. O sea, yo el mismo mural, si lo pinto con un andamio o con una escalera, el resultado no va a ser el mismo. Seguro que no va a ser el mismo. Y así hay un montón de aspectos que tienen que ver, no sé, desde si hay mucha humedad, si hay viento, si se hace calor. Y esas cosas, yo creo que ahí está la parte autodidacta también, porque más allá de que yo no estudié nunca muralismo, o sea, yo directamente me mandé a pintar paredes como, bueno, son cuadros grandes y ya. Pero fui aprendiendo como a ir destrabando esos shapes, ¿no? ¿Qué hacer si de repente, no sé, no tenés negro? Bueno, podés formar un negro de otra forma. ¿O qué haces si no conseguís agua? ¿O qué haces si, no sé, si tenés que fabricarte un extensor con un palo de escoba y ver y lo atás con cinta? O sea, hay un montón de cosas como que a mí me re divierten igual, ¿eh? Como de ir resolviendo problemas, digamos. Y viajando se le pueden sumar más, entre comillas, problemas. Yo no lo veo como problemas, lo veo como desafíos y una parte divertida, pero viajando es como cuando uno viaja en general, ¿no? Que es conocer un lugar nuevo, por ahí un idioma nuevo, una ciudad nueva, costumbres nuevas, comidas nuevas. Lo mismo sumándole el layer del mural, ¿no? O sea, de repente es desde las marcas de pintura que son diferentes. Yo en general viajo con pinceles, no viajo con pintura porque, Mm. porque si no es un bajón, o sea, no voy a ir cargada con 20 litros de pintura. Entonces viajo solo con mis pinceles. Pero me ha pasado de perder mis pinceles por X razón y decir, bueno, no sé, a ver cómo son acá los pinceles, a ver cómo se resuelve esto, eh, cómo es la interacción con la gente, porque no es lo mismo pintar en Villa Crespo, acá, que pintar en un pueblito en la Amazonía peruana, que la gente es distinta, la recepción es distinta. eh, y yo soy una persona que soy bastante como... Esto que decir no sé si es algo bueno. No habla bien de mí, no lo digo ni con orgullo ni... No, pero sé que soy así. Yo no hago muchas concesiones con mi obra. Yo quiero pintar algo y no puedo no ser fiel a eso. Es una necesidad expresiva, ¿no? Ni siquiera es que quiero pintar algo porque la idea y el concepto que quiero transmitir, no. O sea, es como algo que me lleva a que esa imagen yo la tengo que construir y la tengo que realizar. Entonces, en algunos lugares la recepción es buena y en otros lugares tal vez no. Eh, yo tengo quizás la suerte de que mi obra suele gustar porque no suelo trabajar con imágenes violentas, o sea, en general hay una cosa, lo que decías al principio, como de eh, temáticas que pueden estar alrededor de emociones lindas o cosas así. Pero también tengo una obra que es un poco más oscura y bueno, y es lo que es, tiene que ser así. Entonces, si yo estoy si yo estoy trabajando como realizadora de una publicidad, bueno, me adapto y pinto el diseño tal cual. Pero eso yo no lo considero obra mía, lo considero trabajo de ejecución Mm. técnica.
pero si estoy trabajando mi obra, no puedo no serle fiel a eso. Entonces, eso me ha llevado a un montón de situaciones distintas. O sea, en general yo me llevo una sensación buena, pero a veces es una confrontación entre mí misma y el contexto. Pero en esos casos que mencionabas, que capaz son pocos, pero justamente como lo mencionás, ¿qué sentís que es lo que de alguna forma confronta o sentís como que se aleja de lo que está pasando en ese contexto? Puede ser un contexto social, puede ser de la organización, puede ser de la persona que vive en la casa de enfrente, no sé. Claro. Pero ¿qué tipo de cosas te has encontrado así como que puedas contar? Mira, te puedo dar un ejemplo de algo que pasó hace muy poco. Yo estaba pintando en Colombia en un encuentro de mural y a partir de ese encuentro me invitaron a otro encuentro que se hacía en un pueblito muy chiquitito que se llama Santiago. No, me convocaron a mí y a otros artistas en general de la zona. La mayoría eran de Colombia, creo que había otro chico de Chile y estaba yo de acá de Argentina. Entonces llegamos al pueblo, en el pueblo no había murales, era como, llegan los muralistas, era como algo recontra exótico. Y yo pregunté, ¿hay libertad creativa? O sea, ¿tenemos libertad? Sí, tiene libertad, ok. Pero después, en la charla, se generaba como una temática, desde las bajadas, medio de las charlas con la municipalidad de ahí, con el organizador y con el resto de los artistas, que iban a pintar como animales como autóctonos, pero medio exóticos, ¿no? Como, bueno, uno iba a pintar un jaguar, otro iba a pintar un águila de no sé qué, bueno, como que la temática empezaba a circundar para esos lados. A mí me encantan los animales y yo conecto mucho con los animales. Y cuando llegué al pueblo, vi que estaba lleno de perros en la calle, perros sin dueños, sin familia. Y yo me hice amiga de todos los perros. Y dije, voy a pintar un perro. O sea, como entrar en el mood de no, tenés que pintar un animal que sea llamativo porque esté en peligro de extinción o porque sea exótico o porque sea un animal valioso, supuestamente. A mí no me, aunque podría haber pintado un jaguar, me encanta pintar felinos, pero en el momento dije no, o sea, hay algo que me choca de esta contradicción entre los animales que son sagrados y el perro que pasa por adelante y ni lo mirás. Entonces dije, bueno, listo, voy a pintar un perro. Y pinté un perro de ahí, tipo, le saqué unas fotos y lo pinté. Y en un momento viene un chico de la organización a hacerme como una entrevista, que estaban ahí haciendo entrevistas a los artistas, y me dice, pero no entiendo por qué estás pintando un perro. Y le digo, ¿por qué no voy a pintar un perro? No? O sea, ¿por qué este animal es sagrado y este no? Le digo, ¿cuántos jaguares viste en tu vida? Y el chaval me dijo, no, ninguno. Le digo, bueno, perros acá hay todo el tiempo. O sea, yo necesito vincularme con lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones me ha pasado mucho. Como, les termina gustando lo que pinto, pero a veces es como que no es tan complaciente con el contexto. No digo que sea algo bueno ni malo, pero a mí, yo estoy de acuerdo con ser así, digamos. A mí no me genera contradicción. Sí. Y también igual, en este caso, como contás, es que es algo como que fue dado medio en las últimas, como ya estabas por dar la primera pincelada, es como que no es lo mismo a que te convoquen para particularmente ese tópico previamente. Claro, totalmente. Y que personas están de acuerdo. Totalmente. Si no es como que te la están vendiendo cambiada, exacto, por así decirlo, ¿viste? Sí, totalmente. Que tampoco es un pecado, pero si de repente se puede generar esa presión, porque también hay una relación de poder, me imagino. Y además que el límite, o sea, no siempre, pero muchas personas que no son artistas, creo yo, no entienden o les cuesta un poco más entender la importancia que tiene lo que pintas, ¿no? Como que hay un punto de... por ejemplo, yo un mural en el que tengo más libertad creativa, lo cobro menos que un mural donde tengo que seguir una bajada de línea muy concreta. Y el trabajo por ahí es el mismo, pero la forma de trabajarlo es re diferente. Y por ahí para alguien que es más de otro palo, de otro rubro, no entiende, porque en sí la cantidad de horas es la misma, la cantidad de material es la misma, pero para mí no es lo mismo. Siempre yo eso lo tengo re claro. O sea, si de repente aplico para un encuentro, bueno, hay que presentar diseño, hay una temática, bueno, me atengo a eso. Pero si tengo libertad, tengo libertad. Y respecto a esta idea de ir viajando, y así como mencionas distintas culturas en cuanto a lo social, también quería preguntarte de la parte más como del colegueo. O sea, ¿ves en otros países o también en otras provincias cómo es ese circuito artístico
si tiene muchas similitudes con cómo lo vivís vos acá actualmente en Buenos Aires o ves muchas diferencias, o sea, un No, paralelismo. mira, yo en ese sentido creo que eh, me parece que hay algo que se mantiene en general en todos los encuentros donde hay artistas de este tipo de encuentros, ¿no? Que a mí me flasheó un montón porque justo lo pensaba en el año pasado, en los últimos encuentros a los que fui, que decía, o sea, toda esta gente que está acá conmigo, o sea, que estamos todos acá, que hay de diferentes países, diferentes edades, diferentes contextos, algunos tienen familia, otros no, algunos, qué sé yo, tienen otros trabajos, otros no. Todos estamos acá porque nos gusta hacer esto. Y eso te pone como en la misma página. O sea, vos entendés que otro artista de repente esté angustiado porque no le sale lo que le quiere salir, o re emocionado y que no te quiere pintar, que no se quiere ir de la pared, o que, no sé, se levanta a las 6 de la mañana para agarrarla antes de que se le dé el sol en la cara para avanzar con su obra. O sea, esa entrega la ves igual. Obviamente que hay eh, estilos pictóricos y también hay aspectos culturales que cambian en cada región. O sea, no es lo mismo eso, ¿no? Como el interior de acá que capital o Latinoamérica que Europa. O sea, hay cosas que cambian. Pero, pero creo que lo que genera esta cosa de fraternidad medio al toque es esta cosa de saber como que el grado de importancia que uno le da a su proceso artístico o a su obra. Creo que eso es lo que más define, que para mí por lo menos, ¿no? Si Sí. me puedo sentir como en la misma vibra que alguien o no, ¿no? Si veo como ese compromiso, digamos, que no es un compromiso externo, es como un compromiso interno, ¿no? Con uno y con la honestidad de uno al momento de hacer algo, ¿no? Sí. Algo que mencionaste antes, que me gustaría no dejar pasar, es respecto a esto, como, así como mencionabas, como bueno, no es lo más importante la guita, si bien es Mm. necesario, Ujú. qué mejor que trabajar de lo que te gusta o hacerlo dinero. Eh, Algo que me parece muy, muy importante y creo como que de alguna forma es una de las aristas más importantes de la sociedad, que es la parte más de la docencia. Mm. ¿Y por qué traigo lo de económico? Porque siempre los docentes están precarizados. Entonces, eh, me imagino, o sea, puedo dilucidar del interés de compartir arte, de Mm. compartir conocimiento, de que es algo que se multiplica y genera muchas más cosas positivas, por así decirlo. Tenés un taller, tenés Lilith, Mm. y me gustaría preguntarte por toda esa parte, ¿no? Como de Mm. la docencia, ¿qué significa eso para vos? Que todo el tiempo, has mencionado a otros lados, por ejemplo, que el atelier quizá es un lugar más de uno solitario con vos y la obra, sin embargo vos no tenés problema de atestar el taller con alumnos y que Claro. se genere toda esa situación. ¿Qué significa eso para vos? Y para mí está buenísimo. O sea, yo tengo mucha, en este momento sobre todo, tengo mucha suerte con los grupos que tengo. En otros momentos me pasaba que quizás si se me hacía más tedioso, o me pasaba esto de sentir como, bueno, mi taller quiero estar yo sola, quiero que sea para mí y tengo que forzadamente abrirlo a otras personas para dar clases y no sé qué. Y no sé, y por ahí sentir que, sí, como que lo hacía más por algo económico, no por un disfrute, ¿no? Pero en los últimos años, desde que entré en Lilith también, que bueno, a nivel taller o sea, somos 3 amigos, la pasamos re bien. A veces vamos no a producir, sino a compartir, a tirar ideas, a, che, podemos, no sé, hacer un encuentro de no sé qué, o una feria, o un evento. O sea, siempre estamos creando cosas. Em, y el momento de dar clase, más o menos desde que empecé a dar clases ahí, em, empezó a llegar gente recontra copada, se armaron grupos re lindos. Incluso me ha llegado a pasar alguna vez de no tomar a alguien porque no me caiga bien, como decir, no quiero Ujú. que contamine esta energía. Y los grupos, o sea, veo el avance. Creo que lo más lindo, lo que más disfruto es eh, cuando puedo ver que esa sensación que yo tengo al pintar, ¿no? O sea, yo cuando pinto hay momentos de conexión. O sea, yo creo que puedo estar pintando 4 o 5 horas y a veces son 10 minutos, a veces es 1 hora, depende de la obra y depende de cómo esté yo internamente. A veces esos momentos de conexión absoluta se dan más seguido o no, pero los reconozco, me doy cuenta cuando suceden.
Y lo más lindo es ver cuando eso le sucede a otro. Eso me encanta. Entonces, ver que de repente hay gente que no se quiere ir del taller, que está reenganchado, que viene todos los días que doy clase, viene, como que eh, sentir como que esa sensación de apasionamiento que uno tiene, la puede ni siquiera plantar en el otro, porque el otro la tiene. El tema es como ayudarlo a que conecte con eso. Y eso está buenísimo. Y ahora tengo grupos re variados, o sea, de gente principiante, gente avanzada, gente, no sé, pibitas re chiquitas que están tipo entrando en la facultad, hasta, no sé, gente re grande que decís, viste, por ahí se jubiló y quiere ver qué hace con su tiempo. Y esa misma sensación puedes ser testigo de eso. Y está buenísimo. Y eso a mí me suma un montón. Y es como una parte que, más allá de que no sea estar produciendo obra, creo que es re importante dentro del arte tener como esa generosidad de compartir las herramientas que tenés, que después el otro las va a usar como quiera y las va a transformar y va a encontrar su estilo y lo que sea, pero, se genera una conexión muy particular. Saber que esa persona en algún momento entiende por dónde va la cosa, digamos. Y haciendo un poco un paralelismo con lo que antes hablábamos respecto a los murales, un poco lo salteé, pero creo que también es importante que es, al momento que estás creando una obra, o sea, en la calle, hay gente que se acerca a hablarte, me imagino, todo el tiempo. ¿Y qué ves ahí? Porque a diferencia de una persona que se anota un taller y va activamente, quizá una persona es más como alguien que está husmeando y se encuentra con ese lugar siendo modificado por algo Claro. que capaz puede no entenderlo de todo, pero te lo agradece. Me Sí. imagino que te ha pasado. Sí, ¿Qué ves totalmente. ahí vos? Y yo creo que hay mucha también como, no sé si es una idea también arraigada socialmente de que hacer arte es como que es de personas con un don iluminadas y que no sé qué. Yo creo que para mí el arte no es tanto lo que uno hace, sino la forma en la que te vinculas con algo que haces, ¿no? O sea, esas cosas son las que a mí más me llaman la atención de la gente, ¿no? Como que muchas veces la gente dice, por ejemplo, no puedo opinar de arte, o no, yo no puedo decir nada, yo no entiendo de esto. Para mí no tiene nada que ver con eso. O sea, yo trato de, por ahí si alguien se me pone a hablar, igual, te voy a ser muy honesta, yo en general pinto con auriculares y no estoy muy abierta a que me vengan a hablar. Pero te hablan igual. A veces me hablan igual y ahí depende de mi estado de ánimo, de si estoy más receptiva o si justo me tomé un descansito y me saco los auriculares y si estoy de buen humor me pongo a hablar con alguien. Yo a veces, Lógicamente, estás trabajando. sí. No, igual hay gente que lo maneja con mucha más simpatía. Yo sé que a veces me estoy como muy metida en mí misma y no tengo ganas de salir de ahí. Pero a veces me ha pasado de que quizás yo estoy más con el ánimo más así extrovertido y por ahí se me pone a hablar a alguien y si siento como una vibra copada me pongo a hablar y no sé qué y siempre yo trato de como de bajar el arte a este nivel, ¿no? Como, o sea, es tan importante el que lo ve acá, si lo veas en un museo, si lo ve un experto en arte o si lo ve quien sea. O sea, lo que te puede transmitir, o sea, en lo que te transmite está el valor para mí, ¿no? Y, y eso me parece también como re lindo. Quizás hay gente que no se quiere dedicar al arte porque tiene otras pasiones o porque no le interesa, pero el hecho de que se pueda dejar conmover es como escuchar música. O sea, yo no sé de música, pero puedo escuchar música y me puedo conmover. Esto es lo mismo, básicamente. Y algo que pensaba con lo que fuiste comentando de antes, también de aprender sobre fotografía, de aprender sobre cerámica, como que obviamente hay distintas formas de interpretar la realidad a través de una obra que uno crea, que uno puede agregarle valor de arte o no, según quien lo vea. Sin embargo, algo que noto en vos, en la forma de producir, es esto de poner el cuerpo, de usar las manos, por así decirlo. ¿Es algo que es consciente para vos? ¿Qué sentís que tiene? Porque, por ejemplo, yo he hecho curso de serigrafía más de un año. Bueno, ahí lo conocí a Juanra, a Marce Buscovich, que le mando un abrazo, que fue mi profe. Uno ve también que en varios lugares es como un evento como muy lindo. Una persona dice, che, quiero hacer una remera, quiero
poder tocar una manigueta por primera vez. Claro. Y hay algo muy especial que se forma en ese momento, en el sentido del olor de la tinta, un olor capaz fuerte, o mancharte las manos, que pareciera que algo se impregna. ¿Eso cómo lo ves vos? Sí, yo creo que, o sea, en mi caso, desde que yo era muy chiquita, siempre me gustó fabricar cosas con las manos. O sea, mi abuelo era carpintero y siempre me daba como sobrantes de maderas y para mí era re divertido estar haciendo cositas, muñequitos, animalitos. O sea, lo manual creo que es algo que yo traigo, como así como con otras cosas no, o sea, como las cosas que para uno le son fáciles o que tiene, sí, eso, facilidad para unas cosas y para otras no. Y también me pasa con el hecho de la fabricación de objetos. O sea, yo muchas veces un cuadro o un mural lo veo como un objeto en el sentido de que es algo que antes no estaba y de repente lo construís, lo realizás, ¿no? Y eso me parece súper apasionante, ¿no? Como también soy una persona muy visual, entonces el hecho de eso, de imaginarme una paleta de color, de imaginarme cómo funcionan los elementos, o sea, en general cuando compongo una imagen no uso muchos criterios técnicos o compositivos, es más como, es lo mismo, es como intuitivo, es como jugar con cosas y ver en qué posición te gustan más, y con qué colores, y con qué, y si saco esto, y si pongo esto, es como que hay algo de ese juego que me parece como súper divertido de hacer. Y, y sí, después me di cuenta que también tenía facilidad para un montón de cosas que eran con las manos, como eso, como, no sé, hacer cerámica, hacer escultura, que eso yo lo hice unos años en los primeros años de secundario, después no lo hice nunca más, y hace un par de años, por cuestiones casi así casuales, empecé a hacer cerámica de nuevo, y me di cuenta, o sea, que me resulta muy fácil, pero sí, creo que es como la gente que tiene oído musical o esas cosas, no sé, o mucha memoria para números, qué sé yo. Entiendo. Un poco pensando a futuro, quería preguntarte cómo sentís que se viene por delante respecto a tu obra, ya sea con murales, ya sea en un lienzo, también pensándolo en la docencia. Me imagino que algo que genera Taller de Lilith es como al ser tres cabezas, o sea, piensan tres veces más, por así decirlo, y me imagino que en esa unión de ideas distintas también se forman constantemente activaciones. Que tenés algo en particular que estés pensando que digas, bueno, quiero activar más este año, puede ser estudiar algo nuevo, puede ser seguir viajando. Claro. Bueno, un montón de cosas en realidad. Yo creo que este año viene así como con muchos frentes distintos. Desde lo que es taller, desde el año pasado que entró Nico Valeiras como integrante de nuestro taller, estamos como encarando un poco más el tema de los eventos, de hacer eventos donde de repente se fusione, no sé, muralismo, música en vivo, gastronomía, feria, diferentes cosas. Cada evento, ahora el próximo evento que es el 14 de marzo es el cumpleaños del taller, entonces ahí vamos a hacer un mega evento, que queremos como ver para dónde lo llevamos. Pero antes yo nunca me había metido en ese terreno de armar eventos y está buenísimo también porque compartís desde otro lado. Después a nivel obra, creo que en este momento concreto estoy pintando más murales que cuadros, por ahí porque es verano, pero también porque estoy viajando mucho a Córdoba, tengo un proyecto allá en Córdoba con otros dos, tres amigos, que queremos como empezar a fusionar el muralismo con algunas cuestiones de diferentes pueblos. Entonces, bueno, un poco que eso seguro me va a demandar un laburo más de producción, porque somos amigos. En este grupito, digamos, yo soy la única muralista. Después hay un chico que es ceramista y una chica que es documentalista. Entonces queremos armar como una especie de proyecto que tenga esas tres patas, ponele. Entonces, bueno, más allá de pintar, tengo que tener en cuenta otras cosas como esto, presentar un proyecto, conseguir fondos, como otros terrenos de laburo. Y después nada, creo que como vengo me siento como a gusto, o sea, siento que va a seguir armándose el camino solo, no es que tenga una meta concreta, es como que siento que mientras sienta que esté más o menos en un camino que me resulte afín a mí, después no sé a dónde va a llegar, la verdad que no sé. Me encanta.
Se nota como muy fructífero. Yo creo que también es parte de las decisiones que uno va tomando, ¿viste? Siento que a veces Claro, son como puntas que van a un lado que capaz uno no sabe bien hacia dónde va a ir finalmente, pero en el camino un claro, poco aprender, disfrutar, claro. construir. Bueno, un poco para cerrar, queríamos hacerte una pregunta que es la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, Mm, que va relacionado con esos momentos donde por ahí te encontrás más sin inspiración, mm, sin motivación, como que no le encontrás la vuelta. Capaz te encontrás como en ese vacío donde mires para donde mires, no mm. encontrás una soga, no encontrás un lugar donde salir de ahí. Quería preguntarte si te sentiste alguna vez en ese lugar, si fue así, cómo pudiste salir. Sí, entiendo la sensación. Conozco la sensación. Em, la conozco desde muchos aspectos. O sea, desde aspectos más personales, por ahí por vivencias o cuestiones personales, entiendo esa sensación de falta de inspiración o falta de motivación con todo. Eh, Creo que para mí esos momentos, en mi caso, tuvieron más que ver con aceptar que ese momento era lo que tenía que vivir en ese momento, como no lucharla, sino bueno, me tengo que sentir un toque así, listo. Dejar que ese vacío sea completo, digamos. Eh, y después, a través de la pintura, me ha pasado muchas veces de darme cuenta que más allá de que la pintura es algo que me gusta y que lo disfruto y que además es mi profesión y es mi vocación y todo eso, también tiene un alto grado de valor terapéutico para mí. Entonces, yo siento que muchas veces, más allá de que pinte millones de cosas diferentes, siempre estoy pintando sobre el amor o sobre la muerte. Esos son mis temas. Y creo que son los temas de todo el mundo, de una forma o de otra. Entonces creo que ahí hay como una especie de posibilidad de sanación de las emociones por ahí más difíciles, eh, más dolorosas, o donde uno quiere salir, ¿no? Cuando decís, no, no me quiero quedar en este lugar, pero igual lo tengo que pasar. Entonces, en esos casos he usado mucho la pintura como una herramienta terapéutica, o sea, no pensando, quiero hacer un cuadro para vender o quiero hacer esta obra para que la vean, no, quiero drenar acá y ya. Y va, funciona. A mí me funciona. Bueno, queríamos darte un regalito, que es una Ay, ilustración de parte de no, me Gaby, nuestro ilustrador. encanta. Ay, muchas gracias. Es un poco su Amo, interpretación. me encanta. Y también un vasito para que te Me tomes algo encanta. Además me rico. encanta el logo de ustedes. Ay, muchísimas gracias. No, gracias a vos. La verdad que me encantó conocerte, un poco investigarte, como te contaba antes. Nos Sí. encanta un poco empaparnos en las personas que hacen cosas que nos gustan. Y la verdad que es un placer escuchar un poco tu pasión, que a la vez es tu trabajo, que es tu oficio. Y nada, muy encantado de nuestro lado. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos los que se quedan hasta el final, todos los que están del otro lado, que también son personas que crean, personas que construyen, que te los cruzás en la calle, que también hacen murales, que también hacen fotografía, que también hacen música. Así que se viene un año con mucha más data del otro lado y con muchas personas por conocer y otros que seguramente ya conozcan hace rato. Así que les queremos agradecer y nos encontraremos una próxima vez en el vacío. Muchas gracias.